Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición José Ortiz Echagüe, una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre de 2019, con horario de 12 a 2 y de 6 a 9 de martes a sábado, y de 12 a 2 los domingos y festivos. El contenido de la muestra, realizada a partir de los fondos del Museo Universidad de Navarra, ha sido seleccionado de manera conjunta con la Fundación Caja de Burgos en exclusiva para esta exposición en Cultural Cordón. José Ortiz Echagüe, nacido en Guadalajara en 1886 y fallecido en Madrid en 1980, ha sido considerado unánimemente como el más grande e importante fotógrafo español de la primera mitad del siglo XX. A lo largo de su vida, realizó más de 25.000 tomas y positivó más de 1.000 copias con las que retrató una España en trance de desaparición, a mitad de camino entre la melancolía y el deseo por fijar y detener un tiempo ya ido. Sus imágenes se relacionan con la generación literaria y pictórica del 98. Como hicieran sus otros integrantes, Ortiz Echagüe se acerca a un país en crisis para extraer el pulso esencial de sus gentes, de su memoria, de su naturaleza y de su historia. La exposición que se presenta en Cultural Cordón recoge muchos de sus trabajos más representativos. Con una selección de 122 fotografías pertenecientes a las grandes series que el propio autor compuso: Norte de África, Tipos y Trajes, Pueblos y Paisajes, España Mística y Castillos y Alcázares, a los que deben sumarse las fotografías familiares y personales, la muestra quiere mantener vivo el interés por uno de los grandes artistas españoles de todos los tiempos. Tipos y Trajes. Las formas de vida que Ortiz Echagüe captó con su cámara, lejos de pertenecer al pasado, se han mantenido como una suerte de invariables plásticos, esenciales y majestuosos, merced a la belleza de las imágenes, a la audaz combinación de modernidad técnica y compositiva y el eco de la tradición artística española. No en vano, en 1960, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York incluyó 80 de sus fotografías en la exposición Spectacular Spain, junto a obras de Goya. En 1929, Ortiz Echagüe publicó en Alemania Spanische Köpfe, Cabezas Españolas, traducido un año después como Tipos y Trajes de España. Hasta 1971 se publicaron 12 reediciones sucesivamente ampliadas, cuyas ventas superaron los 700.000 ejemplares. El libro ha conformado la imagen popular del trabajo de Ortiz Echagüe: cuidada composición, monumentalidad, uso de la luz para generar volumen y dotar de aspecto escultórico a las estéticas reproducciones obtenidas mediante la técnica del carbón directo. Ortiz Echagüe hubo de afrontar numerosas críticas que reprochaban a su obra un carácter excesivamente exquisito y próximo a lo pictórico y, por tanto, ajeno a la objetividad documental. Un juicio que le perseguirá siempre y que le condenó durante décadas al olvido, como ha sido apuntado por diversos historiadores de la fotografía, por resultar demasiado tradicional para su época y alejado de las corrientes de vanguardia. Quizá una parte de esa recurrente crítica no se detuvo nunca a escuchar la voz del propio autor, sus verdaderos intereses y sus intenciones. En el prólogo a la edición de 1933 de Tipos y Trajes, José Ortega y Gasset escribe: «Seguramente el que recorra estas láminas admirables recibirá una expresión extraña de equívoca mascarada. El pueblo, que es precisamente vida espontánea y que se ignora a sí misma, aparece aquí como sorprendido de ser tal cual es, como representado, viviendo la definición que de él ha dado alguien que no es pueblo.
Y es que el pueblo, prosigue Ortega, capaz de vestir con ingenuidad este indumento, ya no existe o casi no existe. Donde, por azar perdura aún, es cuestión de horas su desaparición. La obra de Echagüe, podría decirse, persigue un documentalismo retrospectivo, un viaje al pasado desde un presente consciente de su ilusoria pelea con el tiempo. Es por ello por lo que recurre a técnicas y argumentos imposibles de replicar una vez realizados por el autor. Instantes únicos recreados y compuestos a propósito para cada toma, que se materializan en fotografías únicas e igualmente imposibles de reproducir. Sus imágenes son, por encima de todo, creación artística y fruto de una determinada visión de España. Como ha sido dicho por diversos especialistas en Echagüe, su fotografía habla más del autor, de su contexto social y cultural, que de los propios retratados. Una visión que, en contra de lo que se ha pretendido, resulta menos estereotipada y folclórica que la de otros autores que fotografiaron España en esos años. Se ha señalado también la proximidad de Ortiz Echagüe a las pinturas realizadas por Joaquín Sorolla para la Hispanic Society of America de Nueva York, ambas tan próximas al regeneracionismo político y cultural de comienzos del siglo XX, y ambas tan determinantes en la construcción de la imagen de España fuera de nuestras fronteras. Pueblos y paisajes. Hacia 1934, decía Ortiz Echagüe, los temas populares comienzan a hacerse más escasos y me decidí por los pueblos y paisajes de mi patria. Publicado como libro en 1939, constituye un ejercicio de documentación del paisaje verdaderamente insólito en nuestro país, muy poco familiarizado con el conocimiento de su propio territorio. En el prólogo a la primera edición escribía José María Salaverría: ¿Ha sido alguna vez reproducida con fiel veracidad la imagen de España? En pocas naciones, por no decir que en ninguna, se recibe la impresión en un viaje de haber dado un salto brusco y trascendente al pasar de una a otra comarca. Se ha señalado que la práctica ausencia de figuras humanas en este trabajo dota al conjunto de un aire misterioso, casi abstracto y espiritual, que lo conecta con otros trabajos posteriores. No es infrecuente que el nombre y la obra de Echagüe se relacione con la corriente pictorialista en el mundo de la fotografía. Desde 1880 y hasta la Primera Guerra Mundial, el pictorialismo dominó una visión de la fotografía que pretendía ponderar los conocimientos técnicos y redundar en la sensibilidad e inspiración de los autores, con la intención de crear un arte en igualdad de condiciones con el resto de disciplinas. Su distancia de la realidad, para apartarse precisamente de la fotografía mecánica en manos de los aficionados, les llevó a componer imágenes próximas a los efectos del postimpresionismo pictórico, caracterizadas por el uso del desenfoque, llamado efecto flow o foco suave. Ortiz Echagüe se aleja de modo abierto de esta corriente precisamente en sus resultados. Sus imágenes son claras, nítidas y rotundas, y además profundamente reales. Echagüe se reconoce a sí mismo como un documentalista, casi como un antropólogo que recompone escenas y nos acerca a tipos de un mundo que se desvanece y que tal vez ya solo exista en el recuerdo. Aunque él mismo destaca el valor documental de su obra, no duda en señalar que lo primero de todo es el interés del asunto, la belleza de la composición, la armonía de sus luces, el modelado de las figuras y el movimiento de la escena.
España mística. Entre la aparición de Pueblos y paisajes y la más tardía de Castillos y alcázares, Ortiz Echagüe retoma la figura humana con otra de sus series esenciales, la dedicada a la tradición religiosa. Procesiones, catedrales, romerías, iglesias rurales y, muy en particular, la vida monástica dan forma a España mística, publicado en 1943. No hay duda de la relación de este trabajo de Echagüe con el arte español del barroco. La proximidad a Zurbarán, a Pedro de Mena o Gregorio Fernández no es solo formal. Hay una intención de esencialidad y pureza en el modo con que aborda los rostros, los gestos y la emoción de sus protagonistas. Sin duda, uno de los aspectos por el que se ha señalado la vinculación de nuestro autor con el pictorialismo radica en el empleo de una técnica en la que descolló como ningún otro. El carbón directo sobre papel fresón estaba ya casi en desuso cuando en 1898 Echagüe comenzó a utilizarla. La delicadeza necesaria para obtener un buen resultado durante el proceso hizo que la mayoría de los fotógrafos la abandonaran en favor de otras técnicas más dinámicas. En el carbón fresón, la imagen no se obtiene directamente del negativo. Es necesario elaborar un positivado previo sobre un soporte transparente. Este positivado intermedio será proyectado sobre papel con una ampliadora para obtener un nuevo negativo. Las copias se obtenían por contacto con papel fresón, papel bañado por una capa de gelatina pigmentada en negro, y la imagen era resultado de la reacción de la gelatina ante la luz solar. Donde la imagen había recibido menos luz, la gelatina permanecía blanda, endureciéndose en el caso contrario. Al lavar la copia con agua y serrín para facilitar la frotación y el arrastre, se eliminaba la gelatina blanda y se generaban los blancos, mientras permanecían los pigmentos negros adheridos a la gelatina dura. Ortiz Echagüe utilizó durante toda su vida y casi en exclusiva esta técnica de blanco y negro, a la que dio nueva vida con la acentuación de los matices y el empleo del contraste. Él mismo decía que con el carbón puede ejercerse un cierto control acentuando la transparencia de las sombras y reforzando o atenuando la intensidad de negros y blancos para lograr una armonía en la imagen muy superior a la que puede lograrse con otros métodos. Castillos y alcázares. En 1956 aparece el último de los 4 libros dedicados a España por Ortiz Echagüe. Como sucediera con Pueblos y paisajes, es una consecuencia del interés del autor por documentar el país propio. La arquitectura permitió a Echagüe trabajar con la línea, con las formas planas y los prismas, pero sin olvidar los emplazamientos, la relación con el paisaje y el entorno, y muy en particular, con las atmósferas y los celajes con los que se envuelven. Se ha señalado la clara voluntad regeneracionista de Echagüe al contraponer la grandeza histórica con el estado ruinoso y de abandono de muchas de nuestras fortalezas, pero sin olvidar la reflexión y la meditación que el curso del tiempo conlleva al contemplar cualquier vestigio del pasado. Si se ordenase hacer una nueva relación, siguiendo el ejemplo de la que ordenó Felipe II, escribe Ortiz Echagüe, el resultado sería desalentador. En total, tan solo unos 30 son los castillos reconstruidos o en reconstrucción que hoy podemos contar, prosigue, de un total de entre 1.500 y 2.000.
Es dudoso que para el objeto gráfico de esta obra existan más de medio millar de interés fotográfico, incluyendo aquellos que ya solo pueden mostrarnos una simple silueta. En las sucesivas ediciones que conoció la obra, se fueron ampliando el número de fortalezas retratadas hasta rondar las 250 en los libros publicados en los años 70. Entre ellas aparecen fotografiadas las de Frías, Peñaranda de Duero, Sotopalacios, Valdenoceda, Santa Gadea del Cid, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros. En la mayoría de las tomas prefiere Echagüe destacar el aspecto constructivo del castillo. Rara vez se ocupa de detalles o de elementos decorativos. Aunque algunos se han resuelto con tomas aéreas, casi siempre potencia la monumentalidad con perspectivas acusadas en los que el fortín ocupa casi en exclusiva la totalidad de la imagen. Aún así, en ocasiones antepone al fuerte algún otro elemento. Retazos de vida cotidiana protagonizados por personas y animales, edificaciones próximas o el propio caserío urbano que lo circunda. Norte de África. Ortiz Echagüe se planteó un quinto volumen como complemento a los anteriores, un libro que recogiera las fotografías tomadas por el autor a comienzos de siglo, durante su primer destino como ingeniero militar en el norte de África, junto a otras imágenes captadas en los años 60. El libro no vería nunca la luz como tal en vida de Ortiz Echagüe. Puede decirse que los primeros trabajos realizados en África constituyen el cimiento de cuanto el autor realizara después. Interés por captar costumbres y modos de vida ancestrales, atracción por los ropajes y las formas culturales en trance de desaparición, cuidada puesta en escena y empleo de una técnica que eleva la fotografía a una altura hasta entonces desconocida. En Marruecos, escribe Javier Ortiz Echagüe, nieto del fotógrafo y estudioso de su obra, experimentó con multitud de opciones técnicas y estilísticas. Con el tiempo descartó la mayor parte de ellas. En el elenco de obras realizadas en Marruecos hay fotografías aéreas, paisajes del Rif, tomas de ambiente en las calles y zocos y, como no, tipos y trajes. Ortiz Echagüe regresó definitivamente a España en 1915, desde su destino como militar en África, a donde había llegado en 1909. Con su retorno, comenzó el retrato sistemático de los tipos y trajes de España, a semejanza de lo comenzado en el Rif. En las primeras ediciones de tipos y trajes, y en su antecedente alemán, Spanische Köpfe, no se incluyeron las fotografías africanas. En las ediciones posteriores sí aparecieron en una sección propia titulada África Española. Echagüe dio una explicación histórica a esta publicación que quiso mantener alejada de la disputa política. Los descendientes de los árabes españoles se refugiaron en el norte de África, sobre todo en Marruecos, junto con los judíos expulsados, lo que dejó, sin duda, más influencias en España de las que ellos se llevaron. A raíz de la independencia de Marruecos en 1956, carecía de sentido seguir hablando y publicando imágenes identificadas como África Española. En 1964 y 1966, Ortiz Echagüe regresa a Marruecos y retorna a la idea de componer un libro específicamente africano, libro que, como hemos comentado, nunca llegaría a realizarse en vida del autor. Las fotografías de esta etapa, las últimas de su carrera como fotógrafo, se ocuparon mayoritariamente de la arquitectura y el paisaje.
son imágenes más abstractas, en algunos casos, y en otros más cercanos a la idea de instantánea, interesado por atrapar un momento único e imprevisto, como sucede con su célebre fotografía Sirocco en el Sáhara, de 1964-65. Hice posar a 4 moros que encontré en las inmediaciones. Hicieron 6 pasadas por la misma zona, y solo una resultó aprovechable por su adecuada composición. Como había sido habitual en el trabajo de Echagüe, pedía a sus modelos que posaran y compusieran la escena. Sin embargo, en este caso, el resultado es distinto a casi todas sus fotografías anteriores. La atmósfera se vuelve irreal, casual. No hay interés documental ni antropológico, sino solo el mero deseo de detener la belleza. La fama de esta imagen fue inmediata y prolongada. Incluso el diario Pravda, el órgano oficial del Partido Comunista Soviético, eligió esta imagen para ilustrar la exposición Interpress Photo que se había celebrado en Moscú en 1966. Fotografías familiares. Si las principales series realizadas por Ortiz Echagüe comparten equilibrio formal, monumentalidad y elaborada composición, las fotografías más cercanas a su ámbito personal aportan un aire de frescura y espontaneidad que curiosamente las hacen parecer más concretas, menos intemporales que el resto. El aire de modernidad de comienzos de siglo que caracteriza a los retratados por Echagüe en su ámbito más cercano relacionan estas fotografías con algunos de los pintores coetáneos, en particular con aquellos que centralizaron el debate artístico español de la generación del 98, Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga. José Ortiz Echagüe nació en Guadalajara en 1886 y falleció en Madrid en 1980. En 1898 recibió su primera cámara fotográfica, una Kodak de cajón 8x8, con la que realizó sus primeras instantáneas. En 1901 le regalan su segunda cámara, una Photosphere 9x12, con la que toma Sermón en la aldea. En 1903 ingresa en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara y tras su paso por ella sirve en la unidad de globos aerostáticos en la Guerra del Norte de África. Obtuvo el título de piloto de aviación en la primera promoción en 1911. Tras su regreso definitivo a la península, funda en 1923 Construcciones Aeronáuticas, CASA, la primera empresa de fabricación aérea española. En 1950 fue nombrado primer presidente de SEAT. Ortiz Echagüe fue considerado en 1935 como uno de los 3 mejores fotógrafos del mundo por la revista American Photography. Ese mismo año expuso en la Royal Photography Society de Londres, donde repitió en 1946 y 1958. A lo largo de su vida expuso en el Círculo Fotográfico de Milán, en la Smithsonian Institution de Washington, en el Metropolitan Museum de Nueva York, en la Société Française de Photographie y en ciudades como Berlín, México, Milán, Louisville o Johannesburgo. En España, su obra fue presentada en 1962 en la Biblioteca Nacional. En 1969 realizó sus últimas fotografías. La exposición José Ortiz Echagüe
es una producción de la Fundación Caja de Burgos que permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre de 2019.